Hola niños, hoy vamos a empezar con el segundo ejemplo de desigualdades racionales. Como les comenté en algún otro video anterior, nosotros necesitamos pasar todos los elementos de la desigualdad hacia un lado y dejar el cero en el otro lado de mi desigualdad. Eso quiere decir que ese 5 que tengo aquí lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo de mi desigualdad. Esto nos quedaría 4m menos 2 entre m más 2 menos 5 es mayor o igual a 0. En este momento, del lado izquierdo, nosotros no tenemos una función racional. Eso quiere decir que necesitamos forzosamente convertir esto en una función racional. Vamos a sacar como un denominador para poder convertir estos dos términos que se están restando, en una única expresión racional. Sacamos el común denominador claramente. Recordamos que el 5, como no tiene un denominador expresado, equivale a tener un número 1. Eso quiere decir que el común denominador que vamos a tener es m más 2. Recordamos el proceso para sacar común denominador y hacemos n más 2 entre m más 2, nos va a dar a 1 y multiplicamos por el de arriba y nos da exactamente lo mismo, 4m menos 2. Repetimos el mismo proceso con el 5 y tenemos m más 2 entre 1 nos da m más 2. Multiplicamos por el menos 5, m más 2. A esto vamos a tener mayor o igual a 0. Resolvemos todas las operaciones indicadas. Nosotros tenemos que poder resolver todas las operaciones indicadas para que esto nos quede como una única expresión racional. Resolvemos las operaciones indicadas. Conservamos el denominador, m más 2, y tenemos 4m menos 2 menos 5m menos 10. Todo esto es mayor o igual a 0. Una vez que tenemos esto, identificamos los términos semejantes, como el 4m y el menos 5m, para poder realizar las operaciones. Esto nos queda como resultado 4m menos 5m, signos diferentes se restan y conservamos el signo del mayor. En este caso, el mayor es 5, así que nos queda menos m. También nos fijamos que tenemos un menos 2 y un menos 10. Eso, nuevamente, hacemos la regla de los signos. Tomamos signos iguales, se suman, tenemos 10 más 2, nos da 12 y negativo. Eso quiere decir que esto nos da menos m menos 12 mayor o igual a 0. Este sería el paso número 1 que ya tenemos completo. El paso número 1, recordemos, es dejar a esta fracción o a esta desigualdad con una fracción de uno de los lados y con 0 del otro extremo. Ahora tenemos que encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos, recordemos, los vamos a encontrar igualando cada parte de mi fracción a 0. En este caso tenemos menos m menos 12 es igual a 0. Y de este lado tenemos m más 2 igual a 0. Despejamos y nos queda que m es igual a menos 12. Y de este lado tenemos que m es igual a menos 2. Una vez que tenemos mis dos valores críticos, lo único que requiero es pintar mi recta numérica para poder identificar los intervalos que pueden ser solución de esta desigualdad. Pintamos la recta numérica. Recuerden, ponemos al 0 siempre como punto de referencia. En este caso, mi recta numérica queda más grande del lado de los negativos, dado que mis dos valores críticos son negativos. Localizamos al menos 2, localizamos al menos 12 y entonces nos damos cuenta que tenemos tres intervalos que pueden cumplir con la desigualdad. El primero de ellos son todos los más chiquitos que menos 12, es decir, de menos infinito hasta menos 12.
El segundo de ellos viene de menos 12 y se detiene en menos 2. Y el tercero son los números que son más grandes que menos 2. Recuerden que esta parte es importante mencionar que en el caso que la desigualdad es mayor o igual y en el caso del 12 negativo, como está en el numerador, quiere decir que lo puedo tener como un intervalo cerrado, puedo tocarlo. Pero en el caso del menos 2, del punto crítico menos 2, está en el denominador. Eso significa que no lo vamos a poder tener como intervalo cerrado. Lo vamos a tener que tener como intervalo abierto. Recuerden que todo lo que haga cero el denominador automáticamente queda descartado como parte de mi solución. Entonces, ahora hacemos, este es el paso número 3. Recordemos que el paso número 2 es justamente encontrar los puntos críticos. Ahora, el paso número 4 es resolver la tablita o identificar los datos para poder saber qué intervalo de estos tres son la solución de esta desigualdad. Entonces, la tablita tenemos intervalo, tenemos punto, el punto que vamos a evaluar. Tenemos el signo, necesitamos verificar el signo que va a tener la evaluación de esos puntos y lo más importante, si cumple o no cumple con la condición que se establece. Los intervalos que tengo son los más chiquitos que menos 12, es decir, m menor o igual que 12, negativo. Recuerden que puede ser igual porque es un intervalo cerrado. La m que se encuentra entre menos 12 y menos 2, abierto en menos 2, porque recuerden que está como denominador, así que realmente no lo puedo tocar. Y las m's que son más grandes que menos 2. Tomamos un punto justamente en estos intervalos. Uno más chiquito que menos 12 es menos 13, por ejemplo. Uno que se encuentra entre menos 12 y menos 2, por ejemplo, menos 3. Y uno que se encuentra en el intervalo de los mayores que menos 2. Este sería el 0. Evaluamos los valores. Es muy importante que recordemos que estos valores los vamos a evaluar en la desigualdad que encontramos en el paso número 1. Entonces vamos a tener menos de la desigualdad y en vez de m ponemos el valor menos 13, menos 12, entre menos 13 más 2. Resolvemos la regla de los signos y tenemos menos por menos me va a dar más 13 menos 12 entre menos 13 más 2. Observamos que arriba tenemos un signo positivo en el número mayor. Eso quiere decir que el signo es positivo arriba y en el denominador el más grande es el 13 y su signo es negativo. Así que el signo que tenemos en el denominador es negativo. Hacemos la regla de los signos, más entre menos, claramente nos da menos. Y nos hacemos la pregunta del millón. ¿Los números negativos son mayores o iguales a 0? Y la respuesta es no. Eso quiere decir que no cumple con mi desigualdad. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora evaluamos al menos 3. Exactamente en la misma desigualdad. Resolvemos menos del negativo de la m, cambiamos al menos 3 por la m, menos 12 entre menos 3 más 2. Resolvemos la regla de los signos y tenemos menos por menos nos va a dar más 3 menos 12 y abajo nos queda menos 3 más 2. Nos fijamos en los signos que se tienen y tenemos en la parte del numerador tenemos menos 12 más 3. El signo del más grande es negativo.
Así que tenemos negativo arriba entre menos 3 más 2, el más grande es el 3 y tenemos negativo abajo. Menos entre menos nos va a dar más. La pregunta es, ¿los números positivos son mayores o iguales que 0? Y la respuesta es sí. Los números positivos son mayores o iguales a 0. Eso quiere decir que ese intervalo sí cumple con mi desigualdad. Y evaluamos el 0, y el 0 es el más fácil de evaluar. Recordemos que únicamente equivale a quitar las m's y nos queda menos 12 arriba, negativo, y abajo nos queda más 2 positivo, menos entre más es menos. Como el primer renglón de la tabla, tenemos que los negativos no serán más grandes o iguales a ceros. Este es el paso número 4 que quedó completado. Aquí claramente podemos darnos cuenta que el intervalo que da solución a mi desigualdad es el intervalo del centro. Recuerden que regresamos al paso número 3, en el cual vamos a marcar el intervalo gráficamente que da solución a esta desigualdad. Y también tenemos que recordar que necesitamos proporcionar una conclusión. Por lo tanto, M pertenece al intervalo cerrado en menos 12, coma, abierto en menos 2. Y eso sería la resolución completa de nuestro ejercicio.